Les va, bienvenidos. Arrancamos un nuevo streaming de IEB. Hoy vamos a hablar de un tema que cruza a todos, de los que están empezando, pero también de muchos que ya vienen hace tiempo en el mundo de las inversiones. Vamos a hablar de los errores más comunes al invertir, que en los últimos meses vimos a muchísima gente dar sus primeros pasos y eso está buenísimo porque va creciendo la cantidad de argentinos que están invirtiendo en el mercado de capitales y eso es muy positivo, pero al mismo tiempo hay desafíos y también vimos al mismo tiempo como muchos terminan invirtiendo sin una estrategia, moviéndose por impulso, la cuestión psicológica que en Argentina influye y mucho con los vaivenes que tenemos todo el tiempo en el mercado, y de eso se trata este encuentro. Vamos a tratar de entender qué errores se repiten, cómo evitarlos, con qué herramientas, digo, y tener algunos tips fundamentales y no perderlos de vista. Y para eso hoy me acompaña, ya le doy la bienvenida a Macarena Roschini, que es una influencer financiera, vive en Alemania y tiene una mirada muy interesante en la planificación, en largo plazo y en un contexto en el argentino, como yo bien decía, que hay que invertir muchas veces desde la urgencia y ahí es donde se cometen muchos errores. Macarena, bienvenida, un placer que estés acá conmigo. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un placer, el Todo placer muy es bien. mío. Gracias por la Bueno. invitación. No, no, un placer, Macarena. Y compartís un poco la mirada que trataba de introducir al principio. Hay mucha gente interesada en el mercado de capitales, se va sumando, está buenísimo eso que pase. Sabemos que en Argentina muchos tiempos y muchas veces es dólar o plazo fijo. Y eso está cambiando ya en los últimos años. Se metió mucha gente al mercado, es cierto, muchos por ahí con el dólar MEP, pero después se quedaron, empezaron a invertir, otros por ahí por las criptomonedas, pero la realidad es que al mismo tiempo hace falta varias indicaciones, varias estrategias, varias recomendaciones y quiero que vos me empieces a contar de los errores más comunes que ves al interactuar todo el tiempo con gente que se está metiendo en el mercado, pero que también ya hace un tiempito que está. Sí, tal cual, concuerdo completamente con vos, es como decís, gracias a que la situación fue mejorando, cada vez más personas están invirtiendo en el mercado de capitales y eso está buenísimo, pero algo que está sucediendo mucho es que, bueno, la gente empieza a invertir, pero sin una estrategia clara, por un lado. Ese es como el error fundamental que veo hoy en día, esto de invertir, pero realmente no invertir con un objetivo y con una estrategia de una cartera de inversión diversificada que realmente se adapte a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Ese es otro error muy común que la gente empieza a invertir porque tal vez escucha en el streaming, en un reel de Instagram o en las noticias que X activo, tal acción, por ejemplo, puede aumentar. Bueno, van e invierten y realmente tal vez ese activo no se adapta al perfil de riesgo que ellos tienen o tampoco lo están incorporando a una cartera diversificada. Entonces, la realidad es que la clave acá es, en primer lugar, entender eso. ¿Qué perfil de riesgo tienen? Que eso todos los brokers hacen el test del inversor, así que realmente es información que ya tienen, simplemente tienen que prestar atención y tenerla en cuenta, esa información. Y después el plazo de inversión, que eso también es fundamental. Y acá viene otro error típico que es no tener paciencia realmente, ¿no? Esto de, bueno, dejarse llevar por las emociones y la realidad es que en las finanzas es clave tener un buen control de las emociones, ¿no? Y esto lo vimos también hace poquito en las elecciones, que antes del fin de semana, el viernes, muchas personas salieron a dolarizarse a un dólar muy alto por miedo a, ¿no? Y sin realmente entender el contexto. Y se llevaron con una sorpresa claramente y un dólar que ha ido descendiendo. Entonces, ese es otro error típico que hay que tratar de evitar. Y de nuevo, al fin y al cabo también, si tienen una estrategia clara y la tienen presente, ese temita con las emociones y dejarse llevar por el mercado va a ir cada vez siendo menor.
Sí, 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 sí. Ahora, si me tuvieras que describir a partir de este error general, bueno, la solución inicial que tienen que tener muchos de esos inversores a este momento de, bueno, una vez que estoy en el mercado de capitales, ¿qué instrumentos puedo seleccionar? Esto, ya tengo mi perfil de riesgo. Bueno, ¿y cómo sigue la película? Digo, ¿cuál es el paso siguiente? Bien, el paso siguiente es esto, armarte una estrategia de inversión, ¿no? Supongamos que sos un perfil moderado, que la mayoría de los inversores suelen empezar así. Bueno, armarte una estrategia diversificada y si sos moderado vas a tener que incluir no solo renta variable, también renta fija. Por otro lado, nunca se tienen que olvidar del fondo de emergencia. Eso es como ya la previa de si todavía no tenés el fondo de emergencia, bueno, primero, lo primero, armar el fondo de emergencia y recién después armás la cartera de inversión. Pero después, para tratar de evitar todos estos errores, la idea es esa, armar una cartera de inversión que se adapte a tu perfil de riesgo, tu plazo de inversión y poco a poco ir agrandándola. Maca, ¿me das un Sí, segundo? obvio, Tengo que enchufar la compu que tranqui, acabo de ver tranqui. que quedó. Pero mientras, contame, a ver, de los dos o tres errores después de ese nivel que vos me acabas de comentar, ¿cuál le seguiría? Digo, ¿qué otro se te viene a la mente muy repetido entre las personas con las cuales asesorás? ¿Y cuál es la solución para ello? Ahí vengo, un segundín. Sí, obvio. Mira, uno de los errores que estoy viendo últimamente en muchos inversores que ya tienen experiencia, que creo que es también la Ahí estoy. audiencia un poco del streaming, es la sobrediversificación, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo una cartera de inversión, está diversificada, está buena. Pero cuando vas a ver la cartera de inversión es activos y activos y activos, acciones, Claro. CDRs, de todos lados. Y algo muy común es que estas personas no tengan idea en qué están invirtiendo. A veces Claro. llegan nuevos. Por ahí al principio arrancaron con una diversificación, pero después, entre comprar, vender, un activo subió mucho, la ponderación de ese activo subió dentro de la cartera y al mismo tiempo ya cambia totalmente esa, no sé, 60-40 entre renta fija, renta variable y por ahí se invirtió esa diversificación, algo así puede ser, digamos. Exacto, eso por un lado. Ese es otro error que es Mm, esto de no ir monitoreando la cartera de inversiones. Esto que claro, decís vos, claro, las cotizaciones van variando y por ende el porcentaje de ese activo en tu cartera varía. Entonces necesitas ir monitoreándolo para no asumir más riesgo o eh, más o menos riesgo del que vos querés asumir, ¿no? claro, Pero a claro, lo que claro. yo me refiero más que nada y algo que veo hoy en día es que como empiezan a invertir en todo lo que les parece atractivo, terminan teniendo una cartera capaz de 30, 40 activos y no tienen, Mm, no pueden tenerlo en cuenta realmente en qué están invirtiendo. O sea, si vos les preguntás, no saben en qué invierten. Sí, invierten un montón de CDRs y al fin y al cabo, lo que tenemos que entender es que en la renta variable específicamente, uno va a ganar dinero cuando vende la renta variable. Aparte del tema de dividendos, pero la mayor ganancia está ahí, en la ganancia de capital. Entonces, si vos no recordás que tenés ese activo, que invertiste en Coca-Cola, por ejemplo, ¿cómo te vas a dar cuenta cuándo es el momento indicado de vender? Bueno, ¿y cómo detectamos ese momento? ¿Qué hay que, digo, ese plan, digo, qué recomendás para aquellos que hoy no tienen en cuenta, o en todo caso van viendo, no, y si baja mucho vendo porque me asusto, o si, no sé, veo que va a salir un balance negativo, entonces las perspectivas hacia adelante de la empresa no son las mejores. ¿Qué tener en cuenta a la hora de definir cuál es el momento? Obviamente que nadie tiene la bola de cristal si estamos entrando en mínimos o estamos saliendo en máximos, por supuesto. Sería lo ideal ese mundo. Obvio. Pero para acotar el margen de error, ¿qué sugerís ahí? La clave es entender qué rol está cumpliendo ese activo en tu cartera. Y si Mm, vos incorporás Coca-Cola, que decíamos el ejemplo, es una inversión a largo plazo, vos sabés que la empresa tiene buenos fundamentos, gran trayectoria y si tiene digamos, si corrige unos días por un mal balance o por alguna noticia, bueno, realmente estar tranquilo porque vos sabés que estás invirtiendo en una empresa
de valor que cumple otra función en tu cartera. No te va a importar la claro, variación diaria o sí, semanal o mensual. Si vos estás invirtiendo de acá a 5 años, no tenés por qué estar preocupándote por estas variaciones. Entonces, eso, siempre tener presente, la estrategia es como la Biblia, que hay que tenerla siempre ahí presente y posta, ahí está la respuesta de la mayoría de las dudas y la solución a la mayoría de los errores que cometen los inversores. sí. Bueno, buenísimo, sobre diversificar. Viste también que aquellos quieren, nada, hacerse de rendimientos muy rápidos y bueno, a veces también uno ve una noticia, che, subió 40% de la acción de X, viste, de una X empresa. Y bueno, che, no me la quiero perder o llego tarde al mismo tiempo. Bueno, muchas veces es el timing y tiene que ver con esto que acabas de contar. Para hacer un análisis o digo, ¿qué le podés acercar a los inversores? ¿Qué herramientas? ¿Qué pueden ver? Empezar a ver de qué forma balances, leer noticias de la empresa. Digo, ¿qué estrategias activas podés sugerir? Y que las haces vos también, como contame tu Obvio. experiencia al mismo tiempo. ¿Qué haces con una empresa que tenés en tu cartera y que, o al mismo tiempo, bueno, cómo decido sumar otra empresa a mi cartera? ¿Qué análisis haces vos particularmente? Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que si en las noticias ya dice que subió un 40%, probablemente ya sea tarde. Eso como regla, la regla más fácil tal vez. Respecto al análisis financiero, la verdad es que hay de todo para aplicar y saber si la empresa es conveniente o no. Yo como asesora financiera, claramente para mí la herramienta más útil es calcular el fair value, o sea, el valor que la empresa realmente debería valer y compararlo con su cotización en el mercado. Sin embargo, sé que es un proceso bastante engorroso, tal vez para Sí, personas que simplemente quieren invertir en la bolsa para generar ganancia, pero se dedican a otra cosa. total. Y en ese caso, yo creo que la clave está en ver todos estos ratios de mercado que los podemos encontrar, o sea, no hace ni falta de que lo calculen ellos, los inversores. En páginas como Yahoo Finance, por ejemplo, vos entrás y está todos estos ratios están calculados. Mm, Entonces, realmente yo creo que hoy en día si hay algo que está disponible en el mercado, bueno, en realidad en las redes sociales, internet, inteligencia artificial, etcétera, es información. Lo que hay que tratar es de realmente ser capaces de interpretar esa información, que ahí está la clave. sí, Y no solo la información, sino también el contexto, porque en las finanzas es súper importante. sí, ahí también la sugerencia, Maca, no sé si coincidís, bueno, empezar a hacer cursos, a ver, Totalmente. fundamental, ¿no? O sea, hay muchos cursos incluso disponibles en YouTube, eh, Gratis. claro, gratis, y mismo, bueno, seguir este tipo de streaming donde hay también educación financiera, donde todo el tiempo aparecen, bueno, diferentes tips, claves, pero hay que incorporarlos, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Exacto. Insisto, porque después todo el tiempo volvemos a los mismos errores. Es muy fácil volver a caer en, bueno, che, hay un furor ahora con Argentina, entonces todo va a subir de Argentina. En realidad puede subir, pero no todo es lo mismo y en la misma dimensión. Algunas empresas ya subieron por ahí lo que podían subir dado este contexto, otras están más retrasadas, cuáles tienen más potencial. Y una clave me parece en este contexto también es la liquidez, ¿no? Porque todo el tiempo hay que contar con dinero esperando oportunidades. Esa es la clave, no esperar a vender algo para tener liquidez y ahí volver a invertir. ¿Eso lo notás como también un error en los inversores? Mira, no tanto el tema de la liquidez, yo creo que, Mm, y más en los inversores que están arrancando, suelen tener bastantes ahorros que todavía no se animaron a invertir. Así que no es mm, un error que vea tan ok. común, pero claramente es como decís vos, es clave tener liquidez y más en estos momentos, en este contexto, tanto en Argentina como en el mundo. Y hoy, viste que, nada, a veces es difícil encontrar rendimientos, uno teniendo en cuenta que, por ejemplo, en un inversor moderado, arriesgado, va en busca de rendimientos, y al mismo tiempo tenés el conservador que quiere preservar su capital, pero al mismo tiempo, bueno, che, si quiero
ganar un poquito, ¿dónde hay un poco de oportunidad y rendimiento? Si tuvieras que decirme en porcentaje hoy, más o menos, renta fija, renta variable, no sé, algo de liquidez. Obviamente que hay que personalizarlo, cada inversor es distinto, vos bien remarcabas el horizonte, el perfil, por supuesto, pero si tuvieras hoy que dar algunos porcentajes entre cuánto de renta fija, cuánto de renta variable para tener una cartera dentro de todo equilibrada y esto, empezar a planificar hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta ese tipo de inversor, ¿qué dirías? ¿Qué porcentaje en cada uno de esos perfiles? Mira, si buscamos algo equilibrado, yo diría que para una persona moderada, también de esto depende mucho de la edad de cada uno, pero hablando así como genérico, yo diría que un 50% de renta fija y un 50% de renta variable. Después, para un perfil más arriesgado, podríamos hacer un 60 o un 70% renta variable y el resto renta fija. Y al revés, para un inversor más conservador, un 60 o 70% renta fija y el resto renta variable. Pero esto es como decías vos, al fin y al cabo, es como que depende mucho de cada inversor en sí, eh, qué tanto riesgo está dispuesto a asumir ese inversor más arriesgado, y lo mismo el conservador, qué tan conservador quiere ser. Como que eso se amolda a cada persona y también decía esta aclaración de la edad porque influye mucho, ¿no? Em, Cuanto más joven sos, más tiempo tenés para esperar. También algo que pasa mucho en los jóvenes es que tal vez arrancan con una cartera chica, entonces la parte de renta fija en cierto punto la terminan teniendo en liquidez a veces, ¿no? Claro. Entonces realmente varía mucho, Maca, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero antes de terminarlo, porque, a ver, podemos seguir, hay muchos errores más también, muchísimas. que podemos hacer otro stream más adelante, pero no quiero Dios. dejar de preguntarte un poco de tu historia, porque te fuiste hace relativamente poco a vivir a Alemania. Bueno, contame, si querés, como un resumen breve, ¿por qué decidiste buscar nuevos rumbos? Estudiaste acá en Argentina, ¿qué estudiaste? Y bueno, ¿qué esperás para adelante? Digo, ¿cuál fue tu idea? ¿Qué buscas en Alemania? Sí, mira, la realidad es que, bueno, yo estudié administración de empresas, hice también un máster en finanzas, todavía ahí estoy esperando la aprobación de la tesis. Y desde el año 2021 más o menos, que es cuando termino la carrera de administración, tenía como esta fantasía de venirme a vivir al exterior. En su momento yo empecé a buscar trabajo y demás, así online. No me quería venir como hacen la mayoría de los argentinos a buscar acá el trabajo. Yo quería venirme ya con una vida resuelta, por así decirlo. Cuando empecé a buscar trabajo me di cuenta de que en los países que tienen mejores economías, porque la realidad es que, por ejemplo, muchos argentinos tal vez se van a España, no están bien económicamente, de hecho hay muchos españoles emigrando también, y mi teoría era, bueno, si hago el esfuerzo de irme lejos de mi familia, de mis seres queridos, de mi país, que sea realmente algo mucho mejor. Por eso medio que España no lo consideré y cuando empecé a buscar en estos países, noté que con el inglés no bastaba, entonces me puse a estudiar alemán y francés. En un primer momento el destino final era Suiza, porque bueno, si googleás es como el país para vivir. Pero bueno, este año cuando empecé con la búsqueda, que nada, no fue para nada fácil, realmente tuve que aplicar a 700 trabajos para conseguir el Uf, que tengo, mirá. literal. Pero bueno, yo no me iba a dar por vencida. Conseguí este en Alemania, en Frankfurt, y la verdad es que estoy muy contenta. Si bien extraño un montón y nada, o sea, en cierto punto, desde que me vine, empecé a ver todo el lado B de vivir en el exterior y a extrañar y a valorar más las cosas de Argentina. ¿Qué extrañas más? ¿Qué es lo que más extrañas? La gente, El claramente. O sea, vínculo. y por la gente no me refiero a la gente en sí, los argentinos, No. no, mi familia, mis Sí, sí, sí. Y amigos. el más allá de que podés, digo que hoy la verdad que internet y todo te acerca, pero por supuesto que no es lo mismo el trato diario y debe ser muy distinto también, ¿no? La comunicación, la forma de ser con otra cultura totalmente distinta.
Sí, sí, tal cual. Yo tuve la suerte de llegar y tener amigas porque me las generé Mm, por TikTok. Literalmente encontré a gente viviendo acá y ya tenía amigas, pero no es lo mismo de la gente que vos conocés desde hace años. Y como decís vos, si bien está esto de la virtualidad, que está genial y yo hablo todos los días, tenés muchas horas de diferencia. O sea, claro, ahora hay claro, 4 horas de claro. diferencia. Hace un mes, 5. Ahora tuvimos el cambio de horario. Así que eso es lo más heavy, después el clima es muy feo y Mirá, sí, sí, la verdad es que, y bueno, mucho ni frío. hablar que todo lo que parece color de rosas, que uno capaz cuando se viene de viaje dice, wow, qué bien que funciona todo, claro, es porque hay que poner altos impuestos, o sea, Claro, claro, realmente claro. son altísimos. Pero bueno, medio en resumen era eso, yo siempre tenía este objetivo de venirme a vivir al exterior, ya antes de venirme empecé a dudar un poco porque la situación en Argentina, por suerte, y las expectativas cambiaron, más que nada eso, las expectativas. Y bueno, ya ahora veremos cómo sigue toda esta historia, Bueno, pero Maca, ya hablo de una experiencia. buenísimo, buenísimo. Y está genial. Me encantó conocer tu historia y creo que hay mucho más para hacer en términos de educación financiera y está buenísimo lo que Sí, haces vos. Contanos dónde te puede seguir la gente, en cómo es tu Instagram. ¿O estás en TikTok, en obvio. otras redes? Sí, estoy en todas las redes, básicamente en Bien. Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Spotify, como Maca en el mercado. Maca en el mercado. Bueno, ahí lo pueden seguir y está copado el contenido que hace día a día, así que sugerencias, síganla a Maca. Te súper agradezco, Maca, un Gracias. placer compartir este streaming con vos y vamos a seguir haciendo algunos consejos y dando algunos tips para aquellos que están arrancando o que siguen en el mercado de capitales para que se sigan quedando y pero invertir con más conciencia, si se quiere. Exacto, gracias Beso a vos. grande, abrazo y nos Nos seguimos. Nos vemos vemos. viendo, nos terminamos viendo. Chau, chau.